Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. El pasado 5 de junio de este año 2017, el juzgado de primera instancia número 1 de Benidorm dictó una importantísima sentencia en materia de gastos de constitución de nuestras hipotecas. ¿Y por qué fue o es esta sentencia tan importante? Bueno, pues esta sentencia es tan importante porque es la primera, es decir, es pionera en el siguiente asunto o la siguiente cuestión que voy a contaros inmediatamente. Es pionera porque es la primera sentencia que obliga a una entidad financiera a devolver los gastos de constitución de una hipoteca que ya había sido cancelada hacía 9 años. Atención, que ya había sido cancelada hacía 9 años. Es decir, es la primera sentencia que obliga a una entidad financiera, bien es cierto que es una sentencia que va a ser muy probablemente recurrida y por tanto es apelable, al haber sido dictada en primera instancia de momento, que obliga a una entidad financiera a devolver la totalidad de los gastos de formalización o constitución de una hipoteca, es decir, gastos de notaría, registro, tasación, gestoría, impuestos sobre actos jurídicos documentados y en ocasiones también algunos otros. Fijaros la importancia de esto. La importancia de esto radica en que, más allá de que hayáis ya terminado de amortizar vuestro préstamo, de que hayáis terminado de amortizar o de pagar vuestra hipoteca, seguís teniendo derecho a exigir que se os devuelvan los gastos que un día el banco os obligó a pagar. Y esto es así, efectivamente, porque el Tribunal Supremo, el día 23 de diciembre del año 2015, dictó una sentencia muy importante que abrió camino a todo esto. Y es que entonces el alto tribunal se manifestó en el sentido de que efectivamente declaraba nula la cláusula en virtud de la cual estos gastos tenían que ser asumidos por haberles sido así impuestos por el banco al prestatario, o consumidor, o cliente, o usuario de servicios financieros, o deudor hipotecario, como le queráis llamar. Esto es muy importante, porque hay que distinguir, por un lado, los gastos que corresponden o que tienen que ver con la concertación del préstamo para la compra-venta del piso o de la vivienda, que sí tienen que correr con ellos el deudor, el comprador, por tanto, y otra cosa muy diferente son los gastos derivados de el derecho real de garantía o hipoteca constituido sobre ese piso o vivienda como garantía de cumplimiento por parte del deudor. Esto es muy importante porque durante muchísimo tiempo los bancos han mezclado todo y le han hecho al prestatario, al consumidor, pues le han apuntado y le han exigido que fuera él el que pagase la totalidad de todos estos gastos. Pues bien, esto se ha terminado. Teóricamente, porque de momento el Tribunal Supremo solo ha dictado una sentencia en este sentido, que yo sepa. Entonces no existe todavía jurisprudencia. Y esto es importante porque, por un lado, cualquier persona, cualquier deudor, cualquier prestatario puede acogerse al derecho a exigirle al banco que le devuelva la totalidad de los gastos pagados en base a esa sentencia del Tribunal Supremo, con independencia de que el contrato lo haya suscrito en calidad de consumidor o de profesional. Está más allá de eso. Y por tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta. El Tribunal Supremo declara que la cláusula es nula, y si la cláusula es abusiva y por consiguiente nula, ha de tenerse por no puesta. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo para poder reclamarle al banco que me devuelva esos gastos? La respuesta es que tienes un tiempo ilimitado, que la acción para exigir esa devolución es imprescriptible y por tanto no está sujeta a plazo, porque al ser una cláusula declarada nula y en consecuencia nula de pleno derecho, no hay plazo de prescripción. Aunque algunos intenten
confundir, intenten manipular, intenten, bueno, volver loco a la gente, mareando la perdiz, contándole películas de todos los colores. No os dejéis engañar. Estamos ante la inexistencia de plazo. Podéis exigir la devolución de esos gastos cualquiera que sea el tiempo que hubiera transcurrido desde que los hubierais pagado, aunque ya hubierais cancelado o amortizado vuestra hipoteca. Tenéis que ver la cláusula quinta de vuestro préstamo hipotecario. Es ahí donde vais a encontrar el tema o la cuestión de los gastos de formalización o constitución de la hipoteca. Fijaros que se ha hablado de la cláusula suelo y la guerra que ha dado y todo lo que las consecuencias que ha traído la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de finales del año 2015. Pero fijaros una cosa. Hay muchos contratos de préstamos hipotecarios que contienen cláusula suelo, no todos. Hay muchos contratos hasta 1,5 millones, se supone, que contienen la cláusula del IRPH. También es muy importante y las cantidades a devolver en su caso, en caso de que fuera declarada nula esta cláusula, serían muy importantes. Pero fijaros que los gastos de constitución de la hipoteca o formalización de los préstamos hipotecarios están contenidos en absolutamente todos los préstamos de hipotecas que se han celebrado en este país, en todos. Por lo tanto, este tema es un granito mucho más grande que el de las cláusulas suelo e incluso el IRPH para los bancos. Por eso intentan demorar, por eso intentan confundir, por eso intentan aferrarse a clavos ardiendo y por eso intentan de todas las maneras posibles contarte milongas para que desistas, para que te confundas, para que te aburras de recurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes derecho a que se te devuelvan estos gastos. Gastos importantes, de los cuales el más importante es el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Nuestros legisladores son tan incompetentes que en el texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, pues dice que efectivamente estos gastos corresponde pagarlos al prestatario, al prestamista, es decir, a aquel que ha solicitado el servicio que finalmente tiene lugar o a cuyo favor se inscribe el derecho. Obviamente hay que concluir, por tanto, que el responsable, o mejor dicho, que el sujeto pasivo que tiene que afrontar el pago de estos gastos es el prestamista. Sin embargo, hay un reglamento posterior donde el legislador dice exactamente todo lo contrario. Y claro, a esto se aferran algunas entidades financieras a la hora de intentar oponerse a la devolución de estos gastos. Pero claro, no hace falta ser jurista ni haber pasado por la universidad para saber que hay un principio básico en el derecho que se llama el principio de jerarquía normativa que dice que las normas de rango superior están por encima de las normas de rango inferior. Y hasta donde yo sé, la ley está por encima del reglamento que es el que la desarrolla. En consecuencia, esta incompatibilidad normativa tendría que resolverse muy fácilmente. Sin embargo, aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué motivo, si existe esta sentencia del Tribunal Supremo, hay jueces y audiencias que están dictando sentencias que no están ajustándose a lo dispuesto por el Tribunal Supremo en la sentencia de 23 de diciembre del año 2015? Hay algunas que están incluso dictándose en contra y se está diciendo que el que los tiene que pagar es el prestatario, o sea, tú. Otras, más salomónicas, dicen que unos lo tienen que pagar el banco y otros lo tiene que pagar el consumidor. Otros, que el impuesto sobre actos jurídicos documentados lo tienes que pagar tú y los demás, que bueno, se podría mirar a ver. Pero ¿en qué país vivimos? Hay una confusión tremenda. Es absolutamente imprescindible que el Tribunal Supremo salga a la palestra y dicte una nueva sentencia, o varias, para fijar jurisprudencia y que quede claro de una vez y por todas que la sentencia que dictó en diciembre del año 2015 era muy clara y, si es coherente, que no siempre lo es, pues tendrá que pronunciarse en el mismo sentido y de esa manera se terminará todo. Claro que la sentencia de 23 de diciembre del año 2015 se dictó en base a una demanda interpuesta contra el Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede entonces
que no es extrapolable así por el artículo 33, lo dispuesto en esa sentencia, a todos los demás casos en los que os podáis ver involucrados. Es decir, que si queréis que se os devuelvan los gastos que según el Tribunal Supremo os corresponde, aunque esa sentencia, así sin más, no os es extensible a los demás casos, tendréis que litigar, tendréis que decirle al banco, oye, vía extrajudicial, devuélveme esto si no quieres que tengamos que ir a un litigio. Y en el litigio, es decir, en el pleito, tenéis que presentar, lógicamente, una demanda y exigirle que se os devuelva todo esto. El problema con el que nos encontramos hoy por hoy es que hay jueces serios, responsables y valientes, como el de primera instancia, número 1, de Benidorm, que ha dictado sentencias como la del otro día, la del 5 de junio. Pero hay otros que siguen dictando las sentencias que les vienen en gana, que siguen sin atenerse ni ajustarse a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre del año 2015, y este país sigue siendo, en buena medida, como he calificado ya en muchos de mis vídeos, un auténtico Españistán. Aquí cada uno hace lo que quiere, incluido los señores togados. Esto es lo que tenemos. Entonces, que yo sepa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no sé, desconozco la verdad, si tiene planteada algún tipo de cuestión prejudicial al respecto sobre este tema. Entonces, bueno, pues tendremos que esperar una vez más a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le vuelva a dar otra bofetada en el rostro bien dada al Estado español para exigirle que, de una vez y por todas, aplique lo que tiene que aplicar. ¿Para qué sirve entonces la sentencia de diciembre del año 2015? Bueno, pues parece ser que habrá que esperar a que dicte otra u otras y siente jurisprudencia. Pero mientras tanto, pues a ver la suerte que tenemos, a ver quién nos toca, a ver quién la carita del juez o jueza que va a dictar sentencia sobre nuestro caso y a ver si la suerte pues cae de nuestro favor, porque esto, en este país de acudir a los juzgados, es una cuestión de suerte. Ganar una sentencia es una cuestión de suerte, no es una cuestión de justicia, es una cuestión de suerte, de sensibilidad por parte del juez o jueza que le toque dictar una resolución judicial. Bueno, podría contaros algunas cosas más sobre todo esto, pero yo creo que es suficiente de momento. Es muy importante el paso que se ha dado. Aquí se van ganando batallas día a día. La del otro día es muy importante. La de la sentencia dictada por el juzgado de Benidorm es muy importante y debe darnos alas. Porque si alguno tuviera todavía dudas sobre si estaría en tiempo de poder presentar la correspondiente reclamación o demanda para exigir que se le devuelvan los gastos de constitución de su hipoteca, pues ahí tiene una clara respuesta. Tiene derecho a hacerlo, aun cuando su hipoteca hubiera sido cancelada ya o se hubiera amortizado. De momento es lo que quería deciros. Creo que es un tema importante y he querido intentar transmitiros con la mayor claridad posible lo que supone el alcance que supone esta sentencia. De momento, nada más. Bueno, emplazaros al próximo vídeo que tendrá lugar muy pronto. Recordaos que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis y yo ya, sin más, me despido de vosotros hasta muy pronto, deseándoos como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias y hasta muy pronto.